Okay, guys, so first of all, vamos a iniciar con la, con la parte afirmativa del verbo to be en pasado, que se forma con was o were, dependiendo del pronombre personal. Entonces aquí tenemos cuál forma del verbo to be trabaja con cuál pronombre. Allí en casa vamos a repetir I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. One more time, una vez más. I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Entonces, toma un momento para que tome apuntes sobre esta parte afirmativa, o en su caso también le puede tomar un pantallazo para que tenga registrada esa primera parte. Me confirman cuando hayan terminado para avanzar. Yo ya, profe. Ok. Vamos a esperar un momentico para que el resto pueda tomar apuntes. Yo ya, profe, también. Ok. Bien, entonces retomamos esa primera parte. Recordemos que el verbo to be tiene dos significados. ¿Quién recuerda el significado del verbo to be? ¿Cuáles son esos dos significados? Afirmativo, interrogativo. Bueno, esas son las formas. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pero ¿cuáles son los significados? Gua y we. Ese es el pasado. Entonces, les recuerdo, el significado de to be es ser o estar. Eso lo debe tener usted claro. ¿Qué significa to be? Significa dos cosas. Ser o estar. Como estamos hablando del pasado, al momento de usted conjugar, I was significa dos cosas también. Yo fui o yo estuve. You were significa usted fue, usted estuvo. He was significa él fue, él estuvo. She was, ella fue, ella estuvo. It was, eso fue, eso estuvo.
Nuevamente nos encontramos con you were, pero en este caso es el plural. Ustedes fueron, ustedes estuvieron. We were, nosotros fuimos, nosotros estuvimos. They were, ellos fueron, ellos estuvieron. Entonces, observe que tienen dos significados cada uno, porque el verbo to be tiene efectivamente dos significados. ¿Cómo los podemos diferenciar? Veamos unos ejemplos. Esa diferenciación se hace en el contexto. Tenemos un primer ejemplo que dice, I was a good soccer player. I was a good soccer player. Good significa bueno o buen. Soccer player, jugador de fútbol o en otras palabras, futbolista. En ese caso, al momento de traducir, podríamos decir, yo fui un buen futbolista. Aquí usted no puede traducir, yo estuve un buen futbolista, porque naturalmente no suena correcto. Entonces, este contexto, ese complemento, me está diciendo que was significa fui. Veamos el caso número 2. I was in the park. I was in the park. Yo estuve en el parque. El contexto nuevamente me dice que la mejor traducción o el mejor significado que puede tomar was es el de estar. En ese caso, en pasado, yo estuve en el parque. Entonces vean cómo el contexto le dice si el verbo significa ser o significa estar. Veamos otros ejemplos. You were an athlete. You were an athlete. ¿Qué significa? Usted fue un atleta. Usted fue un atleta. You were at the mall. You were at the mall. Usted estuvo en el centro comercial. Nuevamente, observe que tenemos la misma estructura. You were arriba, you were abajo, pero con un significado diferente. Arriba, usted fue. Abajo, usted estuvo. ¿Por qué hay diferencia? Porque el contexto me dice cuál es la forma o el significado que el verbo to be va a tomar. Let's see more examples. Veamos más ejemplos. He was at the army. He was at the army. Él estuvo en el ejército. He was at the army. They were in Spain. They were in Spain. Ellos estuvieron en España. Bien, avanzamos con la forma negativa del verbo to be en pasado. ¿Cómo hacemos oraciones negativas?
utilizando esta palabra o esta partícula not. ¿Dónde la ubicamos? Justo después del verbo to be en pasado. Entonces, allí en casa repetimos, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, you were not, we were not, they were not. En ese caso, como estamos negando, I was not significa yo no fui, yo no estuve. You were not, usted no fue, usted no estuvo. Y así sucesivamente. Resulta que en inglés podemos hacer una abreviación, reducción, contracción, diferentes formas de decirlo, entre el pasado del verbo to be y la negación not. Por ejemplo, was, not, esas dos palabras pueden juntarse y quedaría wasn't. Please repeat, wasn't. O sea que nosotros al momento de hablar podemos decir I was not o por otro lado I wasn't. He was not, también podríamos decir he wasn't, she wasn't, it wasn't. Por su parte, were not también puede ser abreviado. En este caso, diríamos weren't. Please repeat, weren't. For example, you weren't, we weren't, they weren't. Let's see some examples. I was not a good soccer player. No fui un buen futbolista. I was not in the park. Yo no estuve en el parque. You were not an athlete. Usted no fue un atleta. You were not at the mall. Usted no estuvo en el centro comercial. He was not at the army. Él no estuvo en el ejército. They were not in Spain. Ellos no estuvieron en España. Forma interrogativa. Para hacer oraciones interrogativas, iniciamos con la forma pasada del verbo to be. Profe, Sí, cuéntame. Adolfo ahí lo paso un momentico a la negativa, yo le tomo un captura. Negative. Muy bien, tomen allí apuntes, pantallazo de la forma negativa.
Listo, profe. Ok, avanzamos. Forma interrogativa. Inicia con el pasado del verbo to be y luego un pronombre personal o sujeto. Please repeat. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were you? Were we? Were they? Es al momento de formular preguntas. Veamos unos ejemplos. Podemos decir, were you a good soccer player? ¿Fue usted un buen futbolista? Dos posibles respuestas, afirmativa, negativa. En este caso tenemos el ejemplo de las respuestas cortas. Yes, I was. No, I wasn't. Was he at the army? ¿Estuvo él en el ejército? Yes, he was. No, he wasn't. Respuestas cortas. ¿Cuál sería una respuesta larga? Yes, he was at the army. No, he wasn't at the army. En otras palabras, agregarle el complemento. Were they in Spain? Yes, they were. No, they weren't. Exercises. Okay, let's check something here. Luis Miguel, ¿estás por acá? Es Luis Torres, profe. Ah, él es compañero de ustedes. Pensé que era Luis Miguel, creo que también tiene un apellido Torres. Bueno, entonces avanzamos. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica para reforzar el pasado del verbo to be. Yo les voy a mostrar unas oraciones que están incompletas y ustedes me van a decir si esa oración iría con was o con were. Ahí tienen la número 1. Was o were. Activen sus micrófonos y participen. Was. Was. Judy was sick yesterday. ¿Qué significa? Judy estuvo o estaba enferma ayer. Está buena. Next exercise. Veamos el siguiente. Ok. Was o were. When. When. No. Was, profe. Was. Was. Todos dicen was. Digo was. Why? Entonces, observe su apunte, váyase al pronombre we y vea con quién trabaja. Con when.
Sí, were. Entonces, we trabaja con la forma were. We were in the same class. Nosotros estuvimos en la misma clase. Ah, ya. Same significa misma. En la misma clase, in the same class. Avanzamos con el siguiente. Was o were. Was. Muy bien. I was tired after a long day. Yo estuve cansado después de un largo día. I was tired after a long day. Was o were. No, it was. Muy bien. La respuesta sería was. The weather was beautiful yesterday. El clima estuvo hermoso ayer. Y entonces observen que no siempre van a haber pronombres personales. También van a haber sujetos, sustantivos. En este caso, the weather, el clima. Si nosotros tuviéramos que reemplazar el clima por un pronombre personal, sería it. Eso, it. Y sabemos que it trabaja con was. Entonces, también es importante analizar ese aspecto. No siempre va a haber un pronombre personal, sino que también puede haber un sustantivo, un sujeto, y debemos preguntarnos, ¿cuál es el pronombre? ¿Con cuál pronombre se puede reemplazar esta palabra? Y de acuerdo a eso sabemos si es was o were la forma pasada del verbo to be. 1 second, please. Observemos el siguiente ejemplo. My teachers, espacio, very good. ¿Cuál es el significado de my teachers? Mi profesor. Mi profesor. Entonces, importante, analice bien la palabra. Al momento de analizarla, observe que termina en S. Quiere decir que no es uno, sino que son varios. Es un plural. O sea que no sería mi profesor, sino Profesores. mis profesores. Entonces, ahí no tenemos un pronombre personal, ahí tenemos mis profesores. Entonces usted al momento de analizar la oración, usted dice, bueno, si yo tuviese que reemplazar mis profesores por un pronombre personal, ¿cuál sería? Yo, tú, él, ella, ustedes, ellos, nosotros. ¿Cuál cree usted que sería ese pronombre personal? El que reemplaza a mis profesores. Piense un momento y luego me dice cuál cree que es.
Listo, los escucho. Escucho opiniones. ¿Qué pronombre personal reemplaza a mis profesores? My teachers. Pues pueden ser ellos. No, ellos no, ellos no. ¿Por qué ellos no? Porque quedaría la frase, eh, no quedaría la frase concuerda con lo que está preguntando que sería mis profesores, ¿cierto que no? Bueno, realmente sí. Esa es la respuesta. My Sí, teachers, porque mis profesores, si tuviéramos que cambiarlo por un pronombre personal, serían ellos. ellos. Ah, Entonces, eso es un juego mental que usted puede hacer. Entonces, ya usted sabe que mis profesores se refieren a ellos. Entonces, ahora, ¿ellos trabaja con was o trabaja con were? where, Entonces, la respuesta sería were. My teachers were very good. Mis profesores fueron muy buenos. Así, usted hace el análisis de las oraciones cuando no hay pronombres personales. Usted se debe preguntar, bueno, aquí tengo un sujeto, un sustantivo, ¿cuál sería ese pronombre que lo reemplaza? Y de acuerdo a eso, determinar si trabajar con was o con were. Por ejemplo, si aquí estuviera María, ¿qué pronombre reemplaza a María? ella porque es uno solo. Ella, muy bien. Si estuviera Pedro, ¿qué pronombre reemplaza a Pedro? Él, Él. Si estuviera María y Pedro, ellos, ellos. Si estuviera María y yo, nosotros. muy bien. Entonces, así usted empieza a hacer el análisis de cuál es el pronombre correspondiente y cuál es la forma correcta del pasado del verbo to be. Profe, Sí, ¿qué cuéntame. entra Johnny, el Junior Andrés? No está la solicitud. Dile que la vuelva a enviar, por favor, para darle una vez el ingreso. Listo, ahí la acabo de enviar. Ok. Avanzamos. My teachers were very good. Exercise, pasamos a la segunda etapa de este ejercicio práctico. Ahora vamos a completar con la forma negativa. En este caso, wasn't o weren't. Me van a decir si se completa con wasn't o weren't. Ahí tenemos el primer enunciado. Eso wasn't. Wasn't. Weren't. No, They trabaja con weren't. Muy bien. Ellos no estuvieron en el colegio. They weren't. Importante observar siempre cuál es ese pronombre y de acuerdo a eso, con los apuntes que tenemos, sabemos si trabaja con was, wasn't en ese caso o weren't. Vamos al siguiente. wasn't. Correct. He wasn't hungry. Next. Wasn't or weren't.
Wasn't. Yes, Carol wasn't happy. Carol no estaba feliz. Next. Okay, one moment, please. Wasn't. Okay, guys, so, okay, let me check this. Vamos por este ejercicio. Bonnie wasn't at home. Bonnie hace referencia a ella. No estuvo en casa. Aquí, wasn't or weren't. Wasn't. Wasn't. Analicemos el sujeto. ¿Qué significa the students? El El estudiante. estudiante. ¿Uno solo o hay varios? ¿Cómo sabemos? Los estudiantes. Bien, entonces observe que termina en S. Normalmente, para pasar de singular a plural, en inglés agregamos una S. En ese caso, the students Entonces, serían varios. Entonces, weren't. Entonces sería weren't. The students weren't there. Los estudiantes no estaban allá. Bien, pasamos a otro tipo de ejercicios relacionados con las WH questions. Okay, one second, let me finish the recording.